14 de octubre de 1943, 2:47. El sótano de una granja a 7 kilómetros al suroeste de Minsk. El capitán Alexei Volkov, de 31 años, se agazapó en la oscuridad total con la espalda contra la fría piedra, escuchando el ritmo de las botas sobre las tablas de madera sobre su cabeza. Voces alemanas, apagadas pero cercanas. 4, tal vez 5 hombres. El aire olía a tierra húmeda y patatas viejas. Su aliento se condensó en pequeñas nubes que no podía ver. En su mano derecha, envuelta en tela para amortiguar cualquier contacto accidental, sostenía lo que el sargento de suministros había llamado un juguete cuando lo vio por primera vez. Un supresor Bramit modificado acoplado a un revólver Nagant estándar. 7 disparos. Sin refuerzos. La unidad amiga más cercana estaba a 18 kilómetros al este, y el operador de radio de arriba llevaba 6 minutos muerto. Las órdenes de Volkov fueron explícitas. Eliminar al oficial de la SD que dormía en la habitación del segundo piso, recuperar los documentos de tránsito de su maletín y desaparecer antes de que el destacamento de seguridad se diera cuenta de que su comandante no respondía al registro matutino. Pero la patrulla había llegado 4 horas antes, y ahora la escalera era la única salida. Se habían reído de la pistola. No solo el sargento, oficiales de campo, coordinadores partisanos. Incluso algunos de los hombres con los que Volkov se había entrenado en las escuelas de la NKVD a las afueras de Moscú la consideraban una reliquia, una medida desesperada, algo que se usaba cuando no se tenía nada mejor. Los revólveres eran viejos. Los revólveres eran lentos. Los revólveres no tenían silenciador debido al hueco del cilindro, ese espacio entre la recámara y el cañón por donde escapaba el gas caliente con cada disparo y anunciaba tu posición a todos en un radio de 200 metros. Excepto que este no. Este había sido rediseñado por un hombre del que la mayoría de los soldados nunca habían oído hablar, trabajando en un taller subterráneo mientras la Wehrmacht avanzaba hacia el Volga, y lo que había creado estaba a punto de reescribir el manual táctico para el asesinato a corta distancia en territorio ocupado. El Nagant M1895 tenía 48 años cuando Volkov lo tuvo en sus manos en 1943. De fabricación zarista. Un revólver de 7 disparos con sello de gas que parecía el que habría llevado un oficial de caballería a principios del siglo XX. Era pesado, era incómodo. El gatillo era entre brutal y castigador, un largo recorrido de doble acción que requería una verdadera fuerza de agarre y convertía el tiro de precisión en una prueba de resistencia. Disparaba un cartucho con reborde de 7,62 por 38 milímetros, de baja potencia en comparación con la mayoría de las pistolas de servicio, con una velocidad inicial de apenas más de 300 metros por segundo. En 1943, cuando el Ejército Rojo tenía acceso a pistolas semiautomáticas como la Tokarev TT-33, el Nagant debería haber quedado obsoleto. Pero tenía una característica que ningún otro revólver del mundo poseía: un sistema de sello de gas. Al caer el martillo, el cilindro se movía hacia adelante. El casquillo cónico encajaba directamente en el cono de presión en la parte trasera del cañón. El hueco desaparecía. Por una fracción de segundo, el revólver se convirtió en un sistema mecánicamente sellado. No se escapaba gas, no se perdía presión, y eso significaba algo que la mayoría de los diseñadores de armas creían imposible: que se podía silenciar un revólver. Pero antes de ver cómo Volkov usó esa arma en el sótano a oscuras bajo una granja ocupada por los alemanes, debemos entender por qué existió esta pistola y por qué el hombre que la modificó creía que el silencio valía más que la potencia de fuego. Si quieres escuchar la historia completa de las armas que cambiaron las reglas cuando nadie las veía, suscríbete ahora. Estas historias desaparecen si no las preservamos. Esta es la historia que no aparece en los libros de texto y necesita gente como tú para mantenerla viva. El supresor Bramit fue obra de los hermanos Mitin, ingenieros soviéticos que comenzaron a experimentar con la supresión de sonido a principios de la década de 1930. Su nombre, Bramit, era un acrónimo: Hermanos Mitin. Para 1942, habían desarrollado un supresor que se podía enroscar en el cañón de la Nagant y, gracias al sello de gas, realmente funcionaba. El dispositivo era simple: un tubo de acero de aproximadamente 5 pulgadas de largo, lleno de discos de goma y deflectores de malla de alambre que se rompían y enfriaban los gases en expansión antes de que salieran de la boca del cañón. Añadía peso, añadía longitud, hacía que una pistola ya de por sí incómoda fuera aún más incómoda de llevar y desenfundar. Pero reducía el sonido de un disparo a algo que sonaba como un libro pesado caído sobre una mesa de madera. No era silencioso, estaba silenciado. Hay una diferencia. En una calle de la ciudad podría no importar. En un bosque de noche
podría significar la supervivencia. En una casa con paredes delgadas y soldados enemigos en cada habitación, era la diferencia entre completar una misión y morir en el intento. El arma pesaba poco más de 1 kilo completamente cargada, y cerca de 1,5 kilos con el silenciador puesto. Su alcance efectivo, optimistamente, se estimaba en 50 metros y realistamente en 15 metros si se buscaba una incapacitación garantizada. El tambor tenía capacidad para 7 balas, y recargar bajo presión, con las manos frías en la oscuridad, era una pesadilla para la motricidad fina, que requería expulsar cada casquillo individualmente a través de una compuerta de carga. No era un arma que se elegiría para un tiroteo, pero esa nunca fue la intención. El Nagant Bramit no fue diseñado para ganar tiroteos. Fue diseñado para acabar con ellos antes de que comenzaran. Volkov había entrenado con el arma durante 3 semanas en una dacha a las afueras de Smolensk, disparando contra sacos de arena y muñecos de paja mientras los instructores cronometraban su desenfunde, su adquisición de la mira y sus disparos de seguimiento. Le enseñaron a apuntar a la cavidad ocular o al tronco encefálico, blancos que derribarían a un hombre sin un sonido, sin un espasmo, sin el temblor que podría alertar a alguien en la habitación contigua. Le enseñaron a moverse inmediatamente después de disparar, porque incluso un arma con silenciador crea una onda de presión, una perturbación en el aire que los soldados entrenados a veces pueden rastrear. Le enseñaron que el primer disparo era el más importante, porque si fallaba, el segundo sería más difícil y el tercero podría no ocurrir. Lo había usado 2 veces antes de Minsk. Una vez en una estación de tren a las afueras de Vitebsk, eliminando a un informante de la Gestapo en un baño de hombres mientras un tren de suministros de la Wehrmacht se detenía a 30 metros de distancia. Otra vez en una escuela de pueblo que los alemanes habían convertido en cuartel general temporal, disparando 2 balas a un oficial de logística que estaba calculando las asignaciones de combustible a la luz de una lámpara. En ambas ocasiones, el silenciador había funcionado. En ambas ocasiones, Volkov había salido caminando a través del territorio ocupado mientras los equipos de búsqueda avanzaban en dirección opuesta. Ahora, en el sótano, escuchó cómo las botas cambiaban de dirección arriba. Alguien se dirigía a la puerta del sótano. Las tablas del suelo crujieron en secuencia, un ritmo que Volkov ya había memorizado durante su espera de 20 minutos. 3 pasos, pausa, 2 pasos, pausa, el crujido de la madera vieja bajo el peso. Una voz alemana gritó algo agudo e interrogativo. Otra voz respondió, más lejos, con desdén. Los pasos se detuvieron. Volkov oyó una respiración en lo alto de la escalera. Alguien estaba de pie justo encima de la puerta, decidiendo si investigar o no. La doctrina táctica decía esperar, que se comprometieran, que bajaran a la oscuridad, donde se recortarían contra la tenue luz del piso de arriba, donde su visión nocturna sería inútil, donde Volkov podría disparar desde una posición de apoyo con el muro de piedra a sus espaldas. Pero la doctrina daba por sentado que contaban con refuerzos. La doctrina daba por sentado que la extracción era posible. Volkov no tenía ninguno de los dos. Si la patrulla decidía pedir refuerzos, si sellaban el sótano y esperaban a que amaneciera, la misión estaría terminada. Los documentos serían trasladados. El oficial de la SD despertaría. La célula de la resistencia que había organizado toda la operación estaría en peligro. 18 meses de trabajo de inteligencia, quemados porque una patrulla se había adelantado. Tomó la decisión en menos de 2 segundos. Desenvolvió la pistola, la sostuvo contra su muslo y avanzó hacia las escaleras agachado. El suelo de piedra era irregular, y tanteó cada escalón antes de apoyar el peso, buscando escombros sueltos, cualquier cosa que pudiera raspar o moverse. La distancia era de unos 4 metros. En la oscuridad parecía de 40. El pulso le martilleaba en los oídos, pero sus manos estaban firmes. El entrenamiento lo hacía. El cuerpo recordaba lo que la mente intentaba olvidar. La puerta en lo alto de la escalera era de madera tosca, no del todo alineada con el marco. Una tenue luz se filtraba por las rendijas, suficiente para ver la silueta, pero no para iluminar el sótano. Volkov se detuvo a 3 pasos del final, levantó la pistola con ambas manos y apuntó al centro de la puerta, donde estaría el pecho de un hombre si estuviera al otro lado. Exhaló lentamente, tranquilizó la respiración y esperó. Si el alemán abría la puerta, Volkov dispararía a través de ella. Si se alejaba, Volkov esperaría otros 5 minutos y luego pasaría al plan B, que consistía en salir por un desagüe pluvial que podría estar vigilado o no. La respiración sobre la puerta se detuvo. Unos pasos alejaron, de vuelta a la parte delantera de la casa. Volkov oyó una voz que decía algo sobre revisar el perímetro. Otra voz asintió.
Una puerta se cerró de golpe. Volkov contó hasta 30, luego subió los últimos 3 escalones y pegó la oreja a la madera. Silencio. No un silencio completo. Aún se oían voces en la casa, movimiento, el tintineo de metal que podría haber sido armas al ser depositadas. Pero la amenaza inmediata había cambiado. Abrió la puerta 1 centímetro, lo justo para ver un trocito de la habitación que había más allá. Una cocina, vacía, una lámpara encendida sobre una mesa cerca de la ventana, un rifle apoyado en el marco de la puerta. Volkov abrió la puerta 1 centímetro más y miró a la derecha. Despejado, se deslizó, cerró la puerta tras él sin hacer ruido y avanzó pegado a la pared hacia el pasillo que conducía a las escaleras. El informe de inteligencia había sido claro. El oficial del SD, el Sturmbannführer Enskeyer, viajaba con un destacamento de seguridad de 8 hombres, un conductor, un operador de radio, 2 especialistas en escolta y un equipo perimetral de 4 hombres. Se suponía que la granja sería una parada de descanso, de 2 horas como máximo, el tiempo justo para que Keller revisara las órdenes de tránsito y realizara una comprobación de radio programada con su cuartel general en Minsk. Pero algo había cambiado. Quizás se había adelantado el horario. Quizás Keller había decidido quedarse más tiempo. En cualquier caso, la ventana para una operación limpia se estaba agotando, y Volkov se encontraba ahora dentro de un edificio con al menos 5 hombres armados, sin refuerzos y con un arma que le daba exactamente 7 oportunidades para acertar. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra silencio en los comentarios. Hazme saber que entiendes lo que estaba en juego en esa granja. Y si quieres ver qué pasa después, y créeme, lo que ocurra en los próximos 4 minutos cambió la forma en que los soviéticos dirigieron las operaciones encubiertas durante el resto de la guerra. Suscríbete ahora mismo. Este canal cubre las armas y tácticas que no llegan a los titulares, las herramientas que funcionaron en la oscuridad, las historias que importan. Llegó al pie de la escalera y se detuvo. Se oían voces arriba, provenientes del segundo piso. 2 hombres, quizá 3, hablando en voz baja. Uno de ellos rió, una breve carcajada humorística que se cortó de golpe. Volkov miró su reloj. Eran las 12:51. En 9 minutos, la célula partisana local debía cortar la línea telefónica a la granja. En 12 minutos, debían provocar un incendio de distracción en un granero 1 kilómetro al norte. El plan consistía en alejar al equipo del perímetro de la casa, para que Volkov tuviera una ventana despejada para entrar en la habitación de Keller, completar la tarea y escapar por la parte trasera mientras los alemanes se apresuraban a responder al fuego. Pero ahora Volkov ya estaba dentro, antes de lo previsto, y las tácticas de distracción aún no se habían activado. Operaba en un vacío, un espacio muerto entre lo que se suponía que debía suceder y lo que realmente estaba sucediendo, y en ese vacío, la improvisación era la única doctrina que importaba. Empezó a subir las escaleras. El nagant le pesaba en la mano, y el supresor añadía un peso incómodo hacia adelante que alteraba el equilibrio del arma. Cada paso era una negociación entre la velocidad y el silencio. La madera era vieja, los clavos estaban sueltos y cada tabla tenía su propia voz. Se movió por los bordes donde los escalones se unían a la pared, distribuyendo su peso para minimizar la flexión, deteniéndose después de cada movimiento para escuchar los cambios en el ritmo de las voces de arriba. A mitad de camino, oyó que se abría una puerta. Pasos en el pasillo. Alguien caminaba hacia las escaleras. Volkov se quedó paralizado, pegado a la pared, con la pistola levantada y apuntando al rellano de arriba. Si el alemán bajaba, Volkov tendría un disparo antes de que el hombre se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, una oportunidad de derribarlo sin hacer ruido antes de que el cuerpo cayera al suelo y alertara a todos en la casa. Los pasos se detuvieron. Una voz gritó, haciendo una pregunta. Otra voz respondió desde otra habitación, molesta. Los pasos cambiaron de dirección. Una puerta se cerró. Volkov dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo y continuó subiendo. El rellano era estrecho, apenas más ancho que sus hombros. 3 puertas, una a la izquierda, una justo enfrente, una a la derecha. El informe de inteligencia había especificado la habitación de la derecha, la que tenía una ventana orientada al este, donde Keller dormiría con su maletín encadenado al marco de la cama. Pero el informe no había mencionado una patrulla, no había mencionado guardias adicionales, no había mencionado ninguna de las variables que ahora estaban convirtiendo un ataque quirúrgico en una partida de ajedrez a ciegas. Se acercó a la puerta de la derecha y escuchó. Respiración. Profunda, rítmica, el sonido de alguien dormido. 1 o 2 personas. No lo sabía. Probó el pomo de la puerta con la mano izquierda,
aplicando una presión lenta y uniforme. Cerrado. No era un cerrojo, solo un simple pestillo, del tipo que se puede saltar con una fina pieza de metal o forzar con un golpe de hombro. Pero forzarlo crearía ruido, y el ruido acabaría con todo. Volkov metió la mano en su abrigo y sacó una tira de acero flexible, una cuña de cerradura que llevaba precisamente para este tipo de problema. La deslizó entre la puerta y el marco, la bajó hasta que sintió resistencia, luego aplicó una ligera presión mientras levantaba el pomo. El pestillo se soltó con un suave clic, que sonó como un disparo en el silencio, pero probablemente no se oyó más allá de la puerta. Esperó 5 segundos, escuchando cualquier cambio en la respiración dentro de la habitación. Nada. Empujó la puerta 15 centímetros, lo justo para ver dentro. Una cama individual contra la pared del fondo. Un hombre dormía bajo una manta, de espaldas a la puerta. Una silla cerca de la ventana con una chaqueta de uniforme encima. Un maletín en el suelo, asegurado al marco de la cama con cadena y candado, tal como describía el informe. La luz de la luna se filtraba a través de las finas cortinas, lo suficiente como para ver formas y sombras, pero no detalles. Volkov se deslizó dentro, cerró la puerta tras él y se dirigió a la cama. 3 metros, 2 metros, 1 metro. El suelo de madera allí estaba más silencioso, o tal vez simplemente había aprendido el ritmo. Levantó la pistola, apuntó a la base del cráneo, donde el tronco encefálico se une a la columna vertebral, y dudó. Este era el momento para el que el entrenamiento te preparaba y para el que nada te preparaba. El momento en que la teoría se convertía en realidad, la doctrina en sangre. Volkov había matado antes. En combate, en emboscadas, en situaciones donde el otro hombre estaba armado y consciente, intentando matarlo primero. Esto era diferente. Esto era una ejecución. Y por mucho que los instructores le hubieran dicho que el asesinato era solo otra herramienta, solo otra opción táctica, aún había una parte de su mente que se resistía, que quería que el objetivo despertara, que cambiara, que le diera una razón más allá de las órdenes y la necesidad. Él disparó. El nagant se resistió en su mano. El supresor absorbió la mayor parte del sonido y lo redujo a un golpe sordo que fue inmediatamente absorbido por las paredes, los muebles y el ruido ambiental de la casa. El hombre en la cama se sacudió una vez, un espasmo que podría haber sido el impacto o un reflejo neurológico, y luego se quedó inmóvil. Ningún grito, ninguna lucha, solo la repentina ausencia de respiración, donde antes había respiración. Volkov esperó, contando segundos, atento a cualquier indicio de que se hubiera oído el disparo. 10 segundos, 20, 30. Una voz en el pasillo exterior dijo algo sobre encontrar una baraja de cartas. Otra voz rió. Pasos se alejaron. La casa continuó su ritmo normal, sin percatarse de que uno de sus ocupantes ya no estaba vivo. Volkov se acercó a maletín y examinó la cadena y el candado. Eran de uso común, nada sofisticado. Sacó un pequeño cortapernos de su abrigo, preparado precisamente para esta tarea, y presionó el eslabón de la cadena. Le tomó 2 intentos y más fuerza de la que esperaba, pero la cadena se rompió con un crujido sordo que podría haber sido confundido con el de alguien moviendo muebles. Agarró el maletín, regresó a la puerta y se detuvo. El plan original había sido salir por la ventana del 2º piso, bajar al techo de un cobertizo y lanzarse al patio antes de dirigirse al punto de extracción. Pero la patrulla en la casa lo cambió todo. Si un solo guardia estaba postado en el patio, si un solo hombre estaba despierto y alerta, Volkov quedaría recortado contra la luz de la luna, expuesto, sin forma de explicar por qué salía por la ventana del oficial de la SD a las 3 de la mañana. Tomó una decisión que le habría valido una reprimenda en cualquier situación de entrenamiento. Decidió salir por la puerta principal. La lógica era simple. Los alemanes no sabían que estaba en la casa. No sabían que Keller estaba muerto. Si Volkov se movía con seguridad, si actuaba como si estuviera en su sitio, si no les daba motivos para dudar de su presencia, podría pasar de largo mientras sus propias suposiciones hacían el trabajo de camuflaje. Era una locura. Era tácticamente absurdo. Y era la única opción que no implicaba un tiroteo que no podía ganar. Abrió la puerta, salió al pasillo y la cerró tras él. 2 soldados alemanes estaban al fondo del pasillo, cerca de las escaleras, fumando cigarrillos y hablando en voz baja. Lo miraron. Volkov asintió una vez, brusco y serio, y se giró hacia el extremo opuesto del pasillo, donde una segunda escalera conducía a la cocina. Uno de los soldados gritó algo en alemán. Volkov siguió caminando, levantando una mano en un gesto que podría haber significado ahora no ocupado o cualquier otra cosa,
confiando en la verdad militar universal de que los soldados no cuestionan a la gente que parece saber a dónde van. Llegó a las escaleras y comenzó a bajar, obligándose a mantener un ritmo constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Detrás de él, las voces continuaban. Ninguna alarma, ningún movimiento repentino. Solo dos guardias aburridos terminando sus cigarrillos. La cocina estaba vacía. La lámpara seguía encendida sobre la mesa. Volkov se dirigió a la puerta trasera, probó el picaporte y la encontró sin llave. Salió al aire frío de octubre, que olía a hierba mojada y humo de leña. El patio estaba oscuro, salvo por una sola luz cerca del granero. Vio la silueta de un hombre de guardia, pero éste miraba hacia el norte, hacia la carretera. Volkov se dirigió al sur, manteniéndose entre las sombras de la cerca, y en 30 segundos cruzó el perímetro, atravesando un campo de rastrojos cosechados semanas atrás. Caminó 10 minutos antes de echarse a correr. El punto de extracción era una alcantarilla a 2 kilómetros al sureste de la granja. La célula partisana esperaba allí con un camión robado de la Wehrmacht y una muda de ropa. Volkov llegó a las 3:18, entregó el maletín y se desplomó contra el lateral del camión mientras alguien le daba agua y le revisaba las heridas. No estaba herido. Estaba exhausto. La descarga de adrenalina lo golpeó en oleadas, y durante 5 minutos no pudo evitar que le temblaran las manos. Pero la misión estaba completa. Los documentos del maletín de Keller incluían autorizaciones de tránsito para 3 trenes que transportaban combustible de aviación de Brest a Smolensk, horarios de patrullas de seguridad a lo largo de un tramo de 100 kilómetros de vía férrea y una nota manuscrita que describía las vulnerabilidades en el sistema de depósitos de combustible que los alemanes habían asumido como seguras. El valor de la inteligencia fue inmenso. 18 trenes fueron interceptados durante las siguientes 6 semanas basándose en la información de ese maletín. 2 depósitos de combustible fueron saboteados. Un escuadrón de la Luftwaffe estuvo en tierra durante 9 días esperando combustible de reemplazo que nunca llegó. Y nada de esto habría sido posible sin un arma que la mayoría de la gente consideraba obsoleta. Esto es lo que necesitas entender. La Nagant Bramit no se adoptó por su elegancia, modernidad o eficacia en términos convencionales. Se adoptó porque resolvía un problema específico que ninguna otra arma podía resolver. En el marco doctrinal de las operaciones de inteligencia soviéticas durante la Gran Guerra Patria, el silencio no era un lujo. Era un multiplicador táctico. Una pistola con silenciador permitía a un agente lograr lo que, de otro modo, requeriría un equipo de asalto completo. Permitía misiones en ciudades ocupadas, en edificios abarrotados, en situaciones donde un solo disparo desencadenaría un bloqueo que podría atrapar a docenas de combatientes de la resistencia. Convirtió el asesinato de una apuesta arriesgada en una operación repetible y con capacidad de supervivencia. Y debido a que el sello de gas de la Nagant la hacía excepcionalmente compatible con la tecnología de silenciadores, permaneció en servicio con los agentes de la NKVD. Posteriormente, de la KGB hasta bien entrada la década de 1950, mucho después que pistolas más modernas la reemplazaran en el combate de primera línea. Si te das cuenta de cuánto se ha pensado en armas de las que nunca has oído hablar, armas que funcionaban en los intervalos entre la guerra convencional, hazme un favor, comparte este vídeo. Envíaselo a alguien que piense que la historia solo se trata de tanques y acorazados. Estas historias importan porque muestran cómo se libran las guerras en realidad, en los detalles, en las herramientas, en las decisiones que tomaron personas como Volkov, que tuvieron 7 disparos y una oportunidad para acertar. Y suscríbete, porque esto es solo el comienzo. La respuesta alemana a la muerte de Keller fue inmediata y brutal. En cuestión de horas, el SD lanzó una operación de barrido por toda la región, deteniendo presuntos partisanos y simpatizantes conocidos. 14 personas fueron ejecutadas en represalia. Una aldea a 12 kilómetros al norte de la granja fue incendiada. La represión duró 3 semanas y paralizó eficazmente las operaciones de resistencia en ese sector durante el resto del otoño. Esta es la parte de la historia que no aparece en los manuales tácticos, la parte donde hay que sopesar el valor de la inteligencia frente al coste en vidas humanas. ¿Justificó la información del maletín de Keller los asesinatos en represalia? ¿Se equilibró la interrupción de la logística alemana con la destrucción de una red partisana que había tardado años en construirse? No hay una respuesta clara. Solo existen los cálculos que los comandantes hacen a ciegas, los cálculos que la historia juzga pero rara vez comprende. Lo que sí sabemos es que la Nagant Bramit se siguió utilizando durante toda la guerra. Los registros de los archivos de la NKVD, desclasificados en la década de 1990, describen al menos 37 operaciones confirmadas en las que se empleó el arma en territorio ocupado.
Algunas tuvieron éxito, otras fracasaron. Algunas tuvieron resultados tan confusos que, incluso 70 años después, los historiadores discuten sobre lo que realmente ocurrió. Pero el arma en sí se ganó una reputación. Los servicios de seguridad alemanes comenzaron a entrenar a su personal para reconocer el sonido característico de una pistola con silenciador, para comprender que un golpe sordo en una habitación contigua podría no ser un mueble, sino un asesinato selectivo en curso. La inteligencia soviética respondió desarrollando nuevas tácticas, nuevos enfoques, nuevas formas de explotar el breve periodo de confusión que un arma con silenciador podía crear. Para 1944, el supresor Bramit se había perfeccionado. Los hermanos Mitin desarrollaron un modelo mejorado con una mejor geometría del eflector, mayor vida útil y compatibilidad con otras pistolas soviéticas. Pero la Nagant seguía siendo la plataforma preferida para operaciones encubiertas, no porque fuera la mejor pistola, objetivamente no lo era, sino por su fiabilidad, porque los operativos se habían entrenado con ella, porque el sistema de sellado de gas la hacía excepcionalmente adecuada para la supresión, y porque en el campo de batalla, la familiaridad importaba más que el rendimiento teórico. Un arma en la que se confiaba valía más que un arma que lucía bien en el papel. Volkov sobrevivió a la guerra. Fue reasignado a Berlín en 1945, trabajó en contrainteligencia durante la ocupación y finalmente se retiró en 1957 con el rango de mayor y un baúl lleno de condecoraciones de las que nunca se le permitió hablar públicamente. Murió en 1981 en Leningrado, y su obituario mencionó su servicio en la Gran Guerra Patria. Pero no dijo nada sobre la granja a las afueras de Minsk, nada sobre el maletín, nada sobre el arma que había llevado en la oscuridad. Así funcionan las operaciones encubiertas. Los éxitos se clasifican, los fracasos se entierran, y quienes realizaron el trabajo desaparecen en la historia con sus secretos intactos. Pero el arma permanece. Aún se pueden encontrar revólveres Nagant en museos militares de Rusia y Europa del Este, algunos equipados con el distintivo silenciador cilíndrico que los convirtió en algo más que simples reliquias. Los coleccionistas los aprecian, no por su rareza, se fabricaron millones, sino porque representan un momento específico de la historia militar en el que los ingenieros analizaron un diseño obsoleto y encontraron la manera de devolverle su relevancia. El Nagant Bramit nos recuerda que la innovación no siempre consiste en crear algo nuevo. A veces se trata de comprender lo que se tiene, reconocer sus características únicas y explotarlas de maneras que nadie más ha considerado. Los alemanes nunca desarrollaron un sistema equivalente. Experimentaron con supresores en pistolas semiautomáticas como la Walter P38 y la Luye, pero los resultados fueron inconsistentes. La corredera de una pistola semiautomática genera ruido. La ventana de expulsión expulsa gas. El ciclo mecánico de la corredera produce un agudo chasquido metálico difícil de suprimir. Algunas unidades de operaciones especiales alemanas utilizaron pistolas con supresor durante la guerra, pero nunca se estandarizaron, nunca se distribuyeron ampliamente, nunca se integraron en la doctrina como la Nagant Bramit se integró en las operaciones de inteligencia soviéticas. Era una pequeña brecha táctica, pero en el tipo de guerra donde individuos que operaban solos tras las líneas enemigas podían cambiar los resultados, las pequeñas brechas importaban. Esto es lo que quiero que extraigan de esto. El Nagant no fue un arma milagrosa. No ganó la guerra. No alteró el equilibrio estratégico. Lo que hizo fue brindar a los operativos individuales una herramienta que amplió sus opciones, que les permitió operar en entornos donde las armas convencionales habrían fallado, que convirtió misiones de alto riesgo en operaciones con supervivencia. Y esa es la verdadera lección. Las guerras no se ganan con armas individuales ni con tecnologías milagrosas. Se gana mediante la acumulación de pequeñas ventajas, por quienes descubren cómo hacer más con menos, por los operadores que toman un revólver obsoleto y un silenciador casero y los convierten en instrumentos de éxito táctico. Si has visto hasta aquí, necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale a me gusta. Segundo, responde a esta pregunta en los comentarios. Si fueras Volkov en ese pasillo con soldados alemanes a 9 metros de distancia, ¿habrías salido por la puerta principal o te habrías arriesgado por la ventana? Dime qué habrías hecho. Y tercero, suscríbete a este canal, porque la semana que viene hablaremos del arma diseñada para ser desechada con un solo cargador, la pistola que costó menos que una comida producir y mató a más oficiales enemigos que cualquier rifle de francotirador en el teatro de operaciones europeo. No te la pierdas. La historia está llena de herramientas que no deberían haber funcionado, pero lo hicieron y cada una de ellas tiene una historia que vale la pena preservar. Esta es una de ellas. Y ahora sabes por qué dejaron de reírse de la pistola.